Bueno, vamos a... yo sé que a veces tenemos como, no quiero decir un monotema, ¿no? Pero como la política se ha judicializado tanto, a veces nos abrimos y nos olvidamos de otras problemáticas. Ahora vamos a ver el informe que ha preparado Rubén Tobar sobre lo que está ocurriendo con algunas empresas textiles, ¿no? Que luchan por salir adelante en medio de una situación podrida porque está tomada por la corrupción. Tienen que ver este caso. En el Perú, más de 50.000 empresas textiles luchan por salir adelante, pero en medio, un cáncer llamado corrupción sigue avanzando y todo apunta a que ya habría alcanzado incluso a los altos funcionarios. Un ex trabajador de Colortex Perú revela documentos que apuntan a un millonario sistema de evasión de impuestos. La empresa, lejos de ser investigada, luce una certificación que la alejaría de fiscalizaciones. ¿Hasta dónde llegaría el poder para que ni la SUNAT ni aduanas se atrevan a tocarla? Me dijeron que si yo seguía con esto, me podía costar la vida. A él le gusta estar amenazando a la gente. Anthony Atún, ¿quién es? Es una persona que tiene mucho dinero. Habrían evadido impuestos mediante la presunta reducción de precios en sus ventas, algunas de ellas según un ex trabajador, sin comprobantes de pago. El resultado, presunto desvío de cientos de miles de soles y dólares en efectivo para los bolsillos de una persona. Maggie, pago 1, $26.000 y pago 2, $6.819. Gracias. Anthony Atún, gerente general. Anthony, la cantidad es 12.135 metros, por lo que el FC a cobrar es 36.496 soles. Mañana pasaremos en la tarde a cobrarlo. Excelente, Mónica. Me traes el efectivo a mi oficina. Anthony Atún, gerente general. ¿Qué cosa era el FC? Era la facturación, que no era la sincerada, sino que él cobraba por fuera una plata en efectivo a los clientes, lo cual los vendedores cobraban y se lo tenían que llevar en efectivo a él. Esto quiere decir que si yo a ti te vendo a 5 soles, pero para facturaciones te lo vendo a 2, y 3 soles quedaba netamente como FC para él. El precio restante puede ser enviado a su casa en efectivo. ¿Eso es posible? También existe. He visto, hay casos de que hasta empleados hacen las transferencias, ¿no? De pagos. No es legal, pues. Esos correos describen un hecho delictivo porque se narra la aprobación de precios FC de los clientes, la orden de cobranza y todo es efectivo al señor Anthony Albert Atún León. 100.000, 50.000, 200.000 soles en efectivo. ¿Cómo las enviaban? ¿Por maletas? No, la iba a recoger el vendedor con un cobrador que él tenía, que creo que ya falleció el señor Walter Cherres, y lo enviaba al pobre señor viejito con los vendedores y cobraban en efectivo y le dejaban la plata de él en efectivo en su oficina. Por la forma en la cual está planteada este caso, podrían constituir indicios de un delito tributario. Y eso a la larga lo que produce es una distorsión del sistema de precios. Los afectados claramente son los empresarios que tienen que verse forzados a manejar precios que desde luego no reflejan ni permiten una competencia sana. En este tremendo folder estarían todas las pruebas de presunto fraude y evasión de impuestos. Hace un año, un ex trabajador de la empresa Colortex Perú lo presentó ante la Fiscalía. Hoy, en Milagros Leiva Entrevista, accedimos a documentación que también es importante. Una manifestación ante SUNAT que complementa lo que ya acaba de decir este ex trabajador de la empresa Colortex Perú. Una referencia que nos dicen es lo que se quejan es del ambiente laboral, de los sueldos, del trato de los jefes y los de trabajo. ¿Eso es cierto? Correcto. Es totalmente correcto. O sea, ¿trabajar en Colortex es un infierno? Sí, te soy muy sincero. Manifestación Pedro Salinas Magino, SUNAT, 4 de junio 2025. Mientras laboraba para la empresa Colortex Perú, ¿por qué no los denunció en ese momento? No los denuncié porque no tenía pruebas en ese momento. Solo los observé. Mi función era más administrativa. ¿Con qué documentos probatorios cuenta? Yo presenté correos internos a la Fiscalía de las negociaciones de Anthony Albert Atún León.
En mi experiencia que he visto en temas aduaneros, ya solamente es comunicación con proveedor nada más. Cientos de facturas, correos y coordinaciones sospechosas es la versión de un exfuncionario de una de las importadoras textiles más grandes del país. Asegura que las prácticas de esta compañía dejan fuera de competencia a cualquier negocio. Lo más importante, cuánto se ha dejado de pagar, porque ese dato es fundamental para poder establecer también ulteriormente la reparación civil que se va a cobrar en el proceso penal. Es un dato que lo tiene que aclarar SUNAT y también aduanas. Exactamente, pero hay que recordar que la Superintendencia de Aduanas es adscrita a SUNAT. Colortex actuaría bajo una pirámide mediante una empresa china, Global Links, a nombre del mismo dueño, Anthony Atún. Enviaba el dinero que no tributó de sus exportaciones o ventas y el dinero sería enviado a una cuenta en Argentina. Querido Calvin, te detallo los montos. 54.000 metros cuadrados facturados por $52.656 y adicional aprobado por Anthony, $8.100 vía Banco de Argentina, Andrés Gómez. Aprobado. Gestiona ambos pagos con Antonieta. Anthony Atún. Declaración de aduanas, Colortex Perú. 54.000 metros cuadrados facturados por $52.662. Banco Continental, Lima, Perú. Fecha, 1 de abril. $52.656. Colortex Perú. Remitente, Hong Kong y Shanghai Baking. Pero eso no es todo. Colortex Perú obtuvo una certificación OEA que la califica como una organización confiable, al punto que no requeriría una fiscalización rigurosa. Ahí viene el poder que puede tener el señor Antonio Atún con las entidades o con las jefaturas que han estado en el caso para las verificaciones. Parece que hay mucha tema de corrupción, ¿no? A veces las empresas grandes manejan mucho más a la SUNAT, a la aduana, ¿no? Al final vendo mejor la tela que los mercados locales. Por eso que los mercados locales dicen, oye, pero nosotros no podemos vender porque nosotros tenemos un precio de $3 y el señor trae telas de $1 y la sale a vender a $2.50. Entonces malora la industria peruana. Eso es lo que está pasando con la fábrica de telas. Por ese cargo que tiene de su certificado, se estaría ilícitamente acogiendo un beneficio que no le corresponde, ¿no? Y eso está también tipificado en el artículo 4 de la ley de 28008, ¿no? Al cogerse de un beneficio que no le corresponde, ¿no? Según la declaración que hizo este testigo, todo lo que ocurría dentro de la empresa Colortex Perú pasaba primero por las manos del dueño o todopoderoso, Anthony Atún. Él es un todista. El área de marketing, el área de ventas, todo pasa por él. Cuando yo estaba en Ecuador, yo no tenía ninguna hegemonía para hacer nada. Yo era la persona que, si bien es cierto, era su representante legal, el gerente general, pero todos los precios, todo lo que hacía, lo hacía él. Ante las pruebas, así nos respondió el dueño de Colortex Perú, Anthony Atún. ¿Sí, quién es? Aló, ¿cómo está? Buenos días. ¿Con el señor Anthony Atún? Sí, con él habla. ¿Quién es? ¿Cómo está? Rubén Tobar, periodista de Milagros Leiva, de Willax. ¿Cómo está? Buenos días. Otra vez. ¿Qué pasó? Cuénteme. Si usted tiene conocimiento de la denuncia que hizo el señor Javier Salinas, que es un ex trabajador de usted, de Colortex Perú. Sí, justamente le llamaba por la denuncia que nosotros hemos recogido con el señor Javier Salinas y nos ha dado muchísima documentación que habla de una presunta evasión de impuestos y reducción de precios en las ventas que estaría haciendo algunos trabajadores, comprobantes de pago y un presunto desvío millonario de soles y dólares. Sí, yo sé. Tenemos documentos, tenemos la versión del señor Javier Salinas, por eso es que lo llamábamos. Ya. ¿Me puedes dar tu nombre y yo te devuelvo la llamada? Sí, por supuesto. Por favor. Y hasta el cierre de esta nota, nunca nos devolvió la llamada. Las evidencias son claras. Un posible esquema de evasión que habría operado durante años. La historia detrás de Colortex Perú ya no puede pasar desapercibida. Bueno, hemos cumplido con llamar al señor Atún, pero en el tema de evasión de impuestos hay un serio problema que siempre está debajo de la mesa.
Entonces sí quiero preguntarle al candidato de Progresemos, ¿cómo hacemos con esta complejidad, ¿no? Evasión de impuestos que duerme en fiscalía, informalidad, y que al final termina perjudicando a los peruanos que sí hacen empresa de manera honorable. Nos extraña. ¿En qué nos extraña? Que la SUNAG es implacable en perseguir a los pequeños emprendedores, no tiene piedad para el tema de las fechas, pago de impuestos y demás, pero a empresas como esta defraudan millones y millones de soles al fisco. Y en ese sentido, ahí sí la SUNAG no tiene capacidad, igual tampoco puede tener la capacidad a través del Tribunal Fiscal para cobrar a las grandes empresas que tantos millones tiene con el Estado. Y también pasa lo siguiente, frente a estos delitos, la Fiscalía ya actuó de oficio. ¿Por qué? ¿Por qué estamos esperando tanto? Mientras tanto vemos a día que se pelean los fiscales de la nación, quién es, quién no es, y dan otra percepción. Pero a delitos como estos no actúan, y tantos millones que podría servir para tantos proyectos de inversión pública, pero siempre y cuando se respeten los procedimientos y los plazos. Un ejemplo, como lo que no debería de pasar por el tema de la Municipalidad de Lima, que adquirió estos trenes, no respetando el procedimiento y los plazos, porque recordemos algo, que la Municipalidad de Lima no ejerce labores empresariales, pero sí de servicios públicos de ámbito local. Y en ese sentido ya tiene un problema, porque esos trenes jamás lo podía administrar ni la municipalidad ni el MTC, porque sí o sí iban a ir a un concesionario. Esperemos nomás que no acabe en Cusco o en otro lugar, porque son servicios turísticos. Han visto a este candidato, ¿no? Agarró y tiró una espada por aquí, una espada por allá, le cayó a Patricia Benavides, a Delia Espinosa y le cayó a Porky. Ya, bueno, ya puso las fichas. Entonces, primero, Delia Espinosa y Patricia Benavides. ¿Cómo se resuelve este tema, doctor Alba? Usted que es que sabe y que transita por el Ministerio Público. Lastimosamente, tenemos un Ministerio Público desangrándose. Y eso, ¿sabes en qué repercute? En que si tienes tanta inestabilidad, ¿cómo diantres, disculpa la expresión, persigues eficazmente el delito si no tienes una cabeza, un liderazgo? O sea, ¿usted vota que se vayan todos los fiscales supremos? No. Yo creo que los fiscales supremos deben dejar de poner velitas, centrarse en atacar el crimen, dejar esas fiscalías ostentosas de lavado de activos y concentrarse en fiscalías patrimoniales. ¿Y Patricia Benavides debe regresar? ¿Delia Espinosa tiene que acatar? Por supuesto que sí. A ver, la resolución es clara. La resolución dice, a ver, Patricia Benavides fue suspendida. Esto llegó a segunda instancia y la sala del presidente de San Martín la revoca. De forma unánime, además. Entonces ella ya no tiene ninguna suspensión. ¿Qué ha hecho la Junta Nacional de Justicia? Que regrese al cargo de fiscal de la Nación. Ahora, lo que se debe hacer, creo que la doctora Delia está presentando una aclaración al tema. A ver, lo que se debe hacer es que la señora Benavides regrese como fiscal suprema. Eso está claro. Ahora, que regrese como fiscal de la Nación, su periodo acaba el 31 de julio. Claro, ya entonces, sí debe regresar como fiscal de la Nación, igual que otras personas que han sido ilegalmente separadas deben regresar como fiscales supremos, y los fiscales deben elegir de forma democrática, como se ha venido haciendo. Ya, pero si Delia está pensando que ni siquiera hay plata y que no sabe a dónde la va a mandar, ¿cómo haríamos? Pero ese cargo lo tiene ahí. Igual creo que también querían hacerle al fiscal Tomás Gálvez. Saladino Gálvez, claro. Ya, bueno, muy bien. Entonces esperemos que se resuelva el lunes, martes o miércoles. Pero el tema de lo de Porky. Se supone que ella debe defender la legalidad y perseguir... Claro, se supone. Y perseguir el delito, se supone. En 30 segundos. Pero lo comete. En 30 segundos, ¿Porky se equivocó con los trenes? Sí. ¿Por qué? La municipalidad no tiene competencia empresarial. O sea, lo accesorio sigue la suerte del principal. ¿Qué es lo que quiero decir? Aquí nos estamos yendo si estaba planificado o no, si existe un proyecto de proinversión, si el MTC tiene un sesgo político para que no se ejecute, etcétera, etcétera, etcétera. No. En primer lugar, sabía que la municipalidad, una vez adquirido esos trenes, ¿cuál era el destino final? Los municipios no tienen la capacidad de ejercer una labor empresarial y ahora el concesionario de Olaichea pretende una ampliación con mayores beneficios. ¿Y ese servicio qué es? A 18 kilómetros por hora, turístico.
implementar esa vía. Sí o sí, el 12 de abril del próximo año no se va a poder ejecutar. Y una adenda no baja de 9 meses. Muy y si bien. quiere que lo diga cualquier especialista. Perfecto, no más palabras. Bueno, no más palabras, no más preguntas. Pero clarísimo, bueno, ya le surgió también... A la gestión, a la gestión. Claro, está bien. Nada personal, Aquí a la yo gestión. espero poder hacer debates, ojalá y todos acepten y ojalá todos puedan venir al programa. Estamos Le sujetos agradezco. al escrutinio público, a la Por supuesto. fiscalización desde el momento que ingresamos a la política, así que también con el señor Carlos Álvarez, también muy podemos bien. debatir, batirnos en gestión pública y que todo el mundo vea nuestros defectos y virtudes, así que si nuestra familia votaría por nosotros. Ya, muy bien, perfecto. No más palabras. Paul Jaime Blanco, el puñito de perrito. Esta quería Ya, señores, no tengo tiempo para más. Gracias por haber venido al programa. Ahora es turno de Augusto Zorndijk. Viene el programa Contracorriente.